infraestructura ciclista que se ha hecho en los últimos 3 años de la administración actual en la Ciudad de México. Poniéndonos un poco en contexto, en la Ciudad de México somos 22 millones de habitantes en la zona metropolitana, de los cuales 9 millones residimos en la ciudad. Entonces, esto genera una complejidad en los viajes sumamente elevada. Tenemos que, como principales modos de transporte, está el transporte público concesionado, que ocupa un 33%. Otros modos, como el transporte público masivo, como el Metrobús, un 2.3%. El automóvil particular, el auto privado, el 20%, y los viajes en bicicleta, de un total de 19 millones de viajes al día, representa un 2.1%. Sin embargo, es un medio de transporte que por temas de sostenibilidad, de accesibilidad, practicidad, etcétera, se busca fomentar y cada vez más. Sin embargo, en la Ciudad de México tenemos varios problemas en cuanto a la red existente. Habían tramos que no estaban completos, ¿no? O sea, pasa que estás en una ciclovía y de repente se corta, etcétera. Entonces, a partir de 2019, se intentó ver a la infraestructura ciclista con 3 perspectivas. Una, que son las redes periféricas, que es todo lo que está pasando no en la zona central de la ciudad, en la que desafortunadamente se ha hecho poca inversión. Las estructuras ciclistas, que son estos pequeños tramos de 2 kilómetros, 3 kilómetros que faltaba como para continuar de un punto a otro, y conexiones regionales, que serían ya conexiones mucho más largas, por ejemplo, el bus bici de eje central, ciclovía Insurgentes en este caso. Algunos ejemplos de redes periféricas, por ejemplo, está, no sé si alguien sea de Tláhuac, conozca Tláhuac, etcétera, la ciclovía de G10 Sur. Esto está en la zona rural de Tláhuac, y anteriormente lo que percibimos es que muchos ciclistas vienen desde Chalco incluso, y estaban sin ningún tipo de protección. Entonces, una infraestructura ciclista como puede ser la de Nuevo León, pues digamos que no era la óptima para este caso, ¿no? Entonces, este es el antes y después de esa ciclovía. Ejemplos de estructuras ciclistas que se han hecho en los últimos 3 años, está por ejemplo la ciclovía de Álvaro Obregón, Bucareli, Antonio Caso, la ciclovía de Avenida Diagonal 20 de Noviembre y algunos otros ciclocarriles. Son estos tramos pequeños desagregados que faltaban conectar y que se han ido conectando. Este es otro ejemplo de estructuras ciclistas, que bueno, es un poco conectar partes que estaban sueltas de la zona central. Y bueno, es un mapa ciclista por si quieren consultarlo después con toda la infraestructura actual. Y en el tema de ciclovías regionales, estaríamos entrando en el punto de la ciclovía Insurgentes. Aquí me gustaría contextualizar un poco cómo empieza este procedimiento, y es a raíz de la pandemia. O sea, sin la pandemia, realmente creo que la ciclovía Insurgentes no hubiera podido conformarse. Entonces, no sé si recuerdan, pero en el 2020 se pusieron en operación 2 tramos de ciclovía emergentes muy importantes. Una conexión al norte-sur de la ciudad, que es la de Insurgentes, y al oriente-poniente, que es la de Eje 4. Bueno, fue la de Eje 4. Partiendo de esto, el objetivo de estas ciclovías emergentes era reducir el aforo en el transporte público. Entonces, fue muy importante elegir estos tramos para quitarle, con la intención de quitarle congregación a los usuarios de Metrobús y que pudieran moverse de otra manera. Estos fueron los números de kilómetros que se implementaron en el 2020. Realmente fue una implementación sumamente rápida, o sea, fue prácticamente sin recurso. Se identificaron qué materiales de confinamiento se podían utilizar, qué puntos conflictivos habían en todo el tramo y qué señalización vertical y horizontal se podía colocar a inicio y final de tramo
para que se informara rápidamente a los automovilistas que aquí iba a estar pasando otro tipo de esquema de movilidad. Estos son algunos gráficos de cómo en el equipo de la Secretaría de Movilidad empezamos a conceptualizar esto, de qué manera con pocos recursos se podía hacer esta identificación. Estos son algunos gráficos ya con algunas cuestiones que se nos iban ahí ocurriendo, como para que fuera un poco disruptivo en la calle, ¿no? Que se viera que se estaba cambiando. Y por temas de practicidad, por temas de operación rápida, se opta por este diseño, que es muy sencillo, un guionado con pintura amarilla de tráfico, que es lo que está en temas de administración de la Secretaría de Obras. Ya si tienen alguna duda más adelante, pero les comento, la Secretaría de Movilidad no ejecuta los proyectos, sino la Secretaría de Obras. Entonces, también ahí hay algunas cuestiones que desde el tema de planeación se conceptualizan, pero ya para la obra pueden o no pueden estar de acuerdo las dependencias. Entonces, este fue el guionado muy básico, señalamiento en intersecciones, en accesos vehiculares para que se identificara las salidas y entradas de coches y el pictograma clásico de la bici. Estos fueron algunos ejercicios previa a la consolidación, previo a la implementación de la ciclovía emergente, a cada cuánto tendríamos que poner las dovelas, idealmente, etcétera, y cómo estaría esta perspectiva ya en el perfil de la vialidad. Y prácticamente en un mes se llevó el desarrollo de esta infraestructura emergente. Como pueden ver, fue mucho del equipo que trabaja en temas de administración de la Secretaría de Obras. Pintura básica, aquí tal cual estuvo la gente colocando el pictograma. Se realizaron posteriormente evaluaciones para tramos conflictivos. Al norte y al sur de Insurgentes tenemos que la sección es heterogénea, tenemos una ampliación de carriles, tenemos transporte de carga, etcétera. Entonces, pues estos tramos también se tenían que verificar ya en la operación. Se puso en marcha y tuvimos una respuesta bastante favorable por parte de la ciudadanía en algunos puntos. También había que revisar qué cuestiones estaban siendo conflictivas. Por ejemplo, las motos empezaron también a utilizarla desde la pandemia con el aumento de servicios de repartidores, etcétera. Y se solicitó un operativo, y bueno, se han solicitado varios, de hecho, para hacer esta liberación del espacio ciclista ganado en Insurgentes. Entonces, a continuación de toda esta parte de la implementación de la infraestructura emergente, se saca una serie de lineamientos por parte de la Secretaría y se inicia una evaluación de cómo había sido la respuesta por parte de los usuarios de la vía, por parte de los comercios aledaños a Insurgentes, el tema de bahías de ascenso y descenso, etcétera. Y bueno, inicialmente, antes de la implementación de esta ciclovía emergente, que fue en mayo, la afluencia de ciclistas en Insurgentes era muy baja, menos de 2,000 ciclistas por día, y para el 19 de noviembre teníamos 6,000 ciclistas, ¿no? Incluso tuvimos a lo largo de ese año picos de 7,000 ciclistas en un día, lo cual representó un aumento del 275% de los viajes, de los cuales solo el 17% eran repartidores. Sin embargo, también era brindarles una infraestructura segura para que realizaran este tipo de trabajos. Y con apoyo de sociedad civil, incluso de un programa de la Embajada Británica, se pudo realizar una evaluación bastante a detalle en el que hubieron personas encuestadas, reporte de qué tan probable sería que la continuaran utilizando y nos representó un 89% de aceptación y un 100% de personas encuestadas querían la permanencia. Entonces, con este estudio para sustentarlo, fue que entonces se pudo solicitar un presupuesto a la Secretaría de Finanzas
para iniciar el proceso de permanencia de la ciclovía Insurgentes. Aquí, idealmente, ¿no? Bueno, para las personas que somos ciclistas, me incluyo, lo ideal sería tener una conexión desde que empieza Indios Verdes, ¿no? Hasta la salida a Cuernavaca. Sin embargo, por las propias condiciones de la ciudad, de momento, sobre todo para el año pasado, que fue cuando se consiguió este recurso, no era probable que lo dieran, no fue probable que se aceptara. Sin embargo, se logró consolidar un total de 28.5 kilómetros, 14.25 por sentido, que conectaba de San Simón a Doctor Gálvez. Aquí tenemos los puntos en este mapita de Reforma, Mixcoac, San Simón y Doctor Gálvez, y cuánto comprende la extensión. Estos son propiamente datos de cuánta población en teoría es beneficiada, aunque una conexión regional de este tipo, pues yo creo que impacta a la vida de todos los habitantes, no solo para los ciclistas, sino que este tipo de acciones en temas de movilidad, incluso si tú eres peatón y usas el transporte público, tener una reducción importante de autos en una vía como Insurgentes también te beneficia en temas de salud, en temas de estrés en tus viajes, etcétera. Pero bueno, se sacó un promedio de 177,000 habitantes beneficiados, derivada de la densidad de población en las colonias aledañas, y pues es una conexión importante, principalmente en 3 alcaldías, que es la Cuauhtémoc, Benito Juárez y Álvaro Obregón. En este mapa pueden ver el polígono actual de Covici, el polígono de expansión que se estará haciendo en los próximos años y que estará en los próximos meses iniciando operación, y cómo conecta la ciclovía de Insurgentes con la infraestructura ciclista existente en la ciudad, que está en verde oscuro. Y este es el listado de conexiones regionales que tenemos, ¿no? O sea, no sé qué tan familiarizados estén con la infraestructura ciclista que existe en la ciudad, pero bueno, realmente Insurgentes, el beneficio era que nos permitía ya conectar con muchísimas zonas extra, ¿no? Ya para el tema de los trabajos de obra, se hizo un listado de cuáles serían las prioridades. Uno, el confinamiento. Se utilizaron confinadores plásticos de tipo Confibici, realizar ajustes geométricos en puntas y guarniciones de bocacalles en las intersecciones conflictivas, señalizar horizontalmente con pintura termoplástica, hacer el listado de toda la señalización vertical, realizar un mejoramiento de la superficie de rodamiento. A petición de diferentes personas de gobierno, se pidió que se resaltara con color rojo para hacer una distinción más importante del espacio ciclista. Aquí por temas igual de presupuesto, se optó por un slurry para diferir la carpeta asfáltica. Sin embargo, también en una ciudad como la nuestra, que tiene temas de hundimientos, temas de lluvias, etcétera, requiere un mayor mantenimiento. No sé si han tenido oportunidad de verlo, pero bueno, todo esto fue para distinguir el espacio ciclista y tener una mayor claridad en el espacio, una mayor legibilidad de qué espacio es para el ciclista. Marcaje de bahías de ascenso y descenso para transporte público, que bueno, si bien Insurgentes no tiene transporte público concesionado, pero tiene nochebús. Entonces hay que estar conscientes también de que en la noche la gente utiliza el transporte público, y por eso en algunas esquinas se colocaron balizas flexibles. En cuanto a propuestas técnicas, este fue el Confibici que se optó para algunos tramos. El Confibici tradicional mide 40 centímetros, sin embargo, hay puntos en Insurgentes, como cruzando viaducto,
que la sección se reduce muchísimo. Entonces, con un confinador más pequeño, pero que garantizara la misma altura y que tuviera el mismo criterio de ángulo para evitar la invasión de vehículos, estábamos ganando más espacio para el propio rodamiento. Lo que les comentaba de la superficie de color rojo y la ventaja además de este confinador que el prototipo se desarrolló por la Secretaría de Obras y Servicios es que estaba realizado por materiales reciclados y se colocó microesfera en la totalidad de la pieza. El tipo de confinamiento, el Confibici tipo quesadilla, que se le llama coloquialmente, algunos solo tienen reflejante en los extremos. Este tiene reflejante en la totalidad, lo cual brinda mayor seguridad al ciclista y es más reflejante con las luces vehiculares en la noche. Esta es una imagen objetivo de este confinador. Y esta fue la imagen objetivo que teníamos en el equipo de infraestructura cuando se hizo todo este procedimiento para la construcción de la ciclovía Insurgentes de manera permanente. Como pueden ver, tenemos que a la par, no sé si vieron ese tema, se hizo banqueta nueva, entonces es una calle completa totalmente en este tramo, porque tenemos un mejoramiento del espacio peatonal con condiciones de accesibilidad universal, el espacio ciclista seguro, confinado, y el espacio para un transporte público masivo, sin quitar todo el espacio para los coches, pero haciendo una dieta de carriles óptima y una democratización del espacio público. Aquí hay unas imágenes de los trabajos de obra, propiamente de la señalización horizontal con termoplástica. En algunos puntos de la ciclovía, como en el tramo norte, pasando Buenavista, se hizo un buffer como para tener mayor espacio, que actualmente lo utilizan algunos motociclistas como pista de carreras, pero el objetivo era también dejar más espacio de seguridad para el ciclista, porque son tramos en los que los vehículos pueden incrementar la velocidad por el simple ancho de sección de la vía. Y bueno, esta es una imagen hecha desde el puente a la altura de la torre de manobras, en el que se veía claramente cómo estaba esta cuestión de la caja bicimoto, la señalización. Se hicieron ajustes también geométricos, como pueden ver en las esquinas. Aquí no sé si tengo bueno, aquí están, ¿no?, estas cabeceritas. Aquí se hicieron esos ajustes en obra civil. Y algunos espacios como cabeceras de resguardo, etcétera. Y incluso en el tramo norte también se planteó colocar una caja bicimoto adelantada para estas intersecciones que son tan amplias, tener un espacio de resguardo para el ciclista y con esto pues reducir la probabilidad de que exista un hecho de tránsito. Aquí este tramo también fue súper complejo a esta altura por este tipo toda la parte en la que confluyen los tramos de Avenida Insurgentes al norte y también porque en algunos de estos puntos tenemos transporte de carga. Ya están ahí mis dibujitos. Y bueno, estas son unas imágenes de ya las ciclovías Insurgentes en operación. Sabemos que hay puntos en los que todavía hay cuestiones importantes por revisar. Uno de los problemas que hay a nivel ciudad es el tema de mantenimiento. Sin embargo, ya con la Secretaría de Servicios se ha platicado esto para que cada año, cada 2 años, se pueda hacer toda un barrido de la infraestructura ciclista y ver qué cuestiones son necesarias implementar o mejorar. Y a la par, en temas de seguridad vial, se realizan operativos para liberación de las ciclovías. Es un tema bastante complejo porque ahora, bueno, los motociclistas con el tema de reducción de los carriles vehiculares ya no pueden hacer como esta parte de rebase, entonces invaden las ciclovías.
Se realizan operativos constantes, incluso en el área en la que estoy están personas que van en moto, pero que son parte de un operativo vial, que sirven para este tipo de liberación. Sin embargo, el momento en el que no están presentes, puede pasar este tipo de invasión. Hay muchas formas en las que estamos intentando evitar estas conductas de riesgo, pero es complicado, ¿no? O sea, creo que se está cambiando paulatinamente. Sin embargo, con que la gente lo use, obviamente, con que tengamos más ciclistas en la calle, tenemos un incremento en las cuestiones de seguridad. Entonces, bueno, esto es más o menos el proceso de cómo se construyó las ciclas insurgentes. Si quieren ver temas del proyecto ejecutivo, si tienen alguna duda, etcétera, pues totalmente abierta. Gracias por su atención.